¿Qué tal? Esta es la última ayudantía. Vamos a ver un poco sobre su problema 10, sobre integrales de flujo, cómo se integran los flujos y un poquito de campos vectoriales. Espero esto sea breve, ya que son la parte con más cuentas y igual que la parte 9, pues son varias cuentas, ¿no? Así que es la ayudantía 3.6. Y aquí tenemos la interpretación de la integral de superficie para un flujo. Se asume que, se tiene que asumir que M es orientable, es un primer requisito. Así hay un vector positivo unitario, denotado por n, y para superficies que son cerradas, justamente porque queremos que el flujo actúe en la frontera, o sea, que coma todos los puntos de mi superficie, por eso es que la pedimos cerrada. Así que para un campo vectorial, sea F un campo, sea infinito, o sea, que tiene coordenadas con sus parciales diferenciables de orden infinito y m orientable, definimos el flujo de F a través de S como la doble integral sobre M de f.n. F.n, ¿va? Este es el producto punto normal de la integral de superficie, que sería justamente esta ecuación de acá. Y este es un pequeño diagrama de cómo se nota, ¿no? Entonces, ustedes saben de cursos de, tal vez de electro o algo así que vean en este semestre, pues que hay teoremas que nos ayudan con ese, ¿no? Como teoremas de campos eléctricos, cómo actúan. Por eso tenemos el teorema de la divergencia o teorema de Gauss, que es un teorema que relaciona el flujo de un campo vectorial a través de una superficie cerrada con la divergencia del campo en el volumen delimitado por dicha superficie. Por eso es que la agarramos cerrada, para poder encerrar todo un volumen ahí. Es una interpretación. Así, la integral de superficie de un campo vectorial sobre una superficie cerrada es igual a la integral de volumen de la divergencia sobre la región dentro de la superficie. Y obviamente aquí tenemos el teorema que nos dice: sea U una región sólida acotada por una superficie M, si F es un campo vectorial continuamente diferenciable en un entorno de U, entonces esto pasa, que la doble integral sobre la frontera, ajá, sobre la frontera de que ese será una superficie, será igual al volumen de U de este producto punto, que es el gradiente, producto punto LF, que esta es la divergencia, justamente porque el gradiente, como son derivaciones, entonces será un vector tangente. Ahí tenemos esta interpretación, ¿no? Este, este, esto de acá, ¿no? Yo tengo aquí mi superficie, en un punto me agarro, esto me da un vector, ¿no? Entonces este vector normal, pues, es como tangente, ¿no? A mi punto, pero no es tangente al campo. Entonces por eso se ve esta interpretación. Y es justamente lo que me hace el gradiente. Si recuerdan ustedes la interpretación geométrica del gradiente, pues entonces está justificado esta acción, ¿no? Obviamente este es un teorema demostrable y es un caso particular del teorema de Stokes, que verán en la próxima sección con el profesor y el ayudante. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Evalúe eh, este campo, el flujo a través de este campo, o simplemente este campo, donde la frontera de M es justamente pues, la de la bola, ¿no? Y si F es el campo descrito acá, ¿no? La solución es que vamos a hacer esto y lo tomamos sobre M, ¿no? Sobre la frontera y sobre M. Esta es una integral de volumen fácil, ¿no? Pues aquí hacen estos cálculos, cuál es el gradiente de esta cosa, aquí lo calculamos, que es la divergencia. Esto lo derivamos respecto a X, esta entrada respecto a Y así queda, ¿no? Entonces, al hacer el producto punto de con el vector que yo teníamos, pues nos queda justamente ¿no? Ojo, aquí esta divergencia, este gradiente, no es como que yo saque el gradiente de y después le hago el producto punto, no. Simplemente este gradiente serán las derivaciones. Por eso es que queda así. Y esta integral de volumen se vuelve doble y triple integral sobre esta región. ¿Ok? Y ustedes saben que sobre ese volumen en una función que es continua y con una sola dirección, pues se van a anular, ¿no? Y así me queda solamente la integral sobre el volumen de la esfera. ¿Ok? Y ya pues así, con el teorema de emergencia, pues saben que es más fácil, ¿no? Siempre y cuando sepan ustedes propiedades de ese volumen.
que sería una triple integral. Aquí tenemos otro, ¿va? Que si m es el tronco del paraboloide, z igual a esta cosa, aquí no sé qué es cuadrado menos y cuadrado, situado por encima del plano z igual a 0, calcular el flujo del campo, F igual a esto. Entonces yo podría aplicar la teorema de divergencia, ¿no? Este es el paraboloide, ya dentro tengo un sólido, está bien delimitado, pues entonces yo podría simplemente aplicar divergencia, ¿no? Pero lo vamos a hacer de la otra manera. Aquí podemos parametrizar M mediante esta fórmula, ¿no? Porque es la gráfica de una función. Entonces yo lo pongo así, ¿va? Donde U es justamente este disco, ¿no? Porque es un paraboloide. El vector normal, pues será el vector perpendicular a mi parametrización, ¿no? En un punto. Entonces yo saco estas parciales y de aquí yo tengo ya un vector tangente este ya es el género del plano tangente en el punto, y ese plano tangente me interesa sacarle un vector normal en ese punto, ¿no? Entonces justamente voy a hacer producto cruz, que así me queda, es este vector. Aquí ya voy a integrar sobre U, ¿no? Sobre mi parametrización, pero esto lo voy a hacer en coordenadas, perdón, ahorita no llego a esa parte. Entonces aquí sobre U, yo tengo que evaluar este producto punto, ¿no? Es lo que les decía, el f punto n. Esto no importa que no lo sea unitario, simplemente quiero que sea normal. Entonces, si yo hago esta cuenta, me queda al final esta cuentita, ¿no? Ahora, mediante coordenadas polares para poder parametrizar a U, pues yo tengo eso de aquí, ¿no? Donde el jacobiano, justamente por el cambio de coordenadas, va a ser R. ¿Se acuerdan de eso de cambio de coordenadas y todo? Entonces, regla de la cadena y todo esto simplemente es lo que nos da para cambiar de coordenadas. Así, para teta en este dominio y R en este dominio, obtenemos esta doble integral, ¿no? Aquí ya lo paso a este producto punto que he obtenido acá, ¿va? Entonces, así sobre U es simplemente integrar estas cosas. Y esto nos da 24 pi. Aquí no ocupé el teorema de la divergencia, porque sería más difícil para mí acotar o tener propiedades importantes de ese volumen al sólido, ¿va? Entonces, así ya les di las dos maneras, usando divergencia o teorema de Gauss, o usando la definición formal de un flujo, ¿no? Como lo hizo el profesor en su video. Ahora ya vamos a empezar con alguno que aparece mucho en su tarea. Sea M la superficie cerrada que consiste en eh, el hemisferio superior de la esfera y la base que tiene esto, ¿no? Entonces esto es cerrado, porque ya le estoy pegando lo de abajo, ¿no? Le estoy pegando simplemente esa capita. Sea el campo eléctrico definido como esta cosa, ¿no? Encuentro el flujo a través de M de mi campo eléctrico, ¿no? Entonces es un campo vectorial. Aquí la solución es partir a M en 2, donde M1 es justamente el hemisferio superior y M2 será el disco, ¿no? Entonces, vamos a pensar que F es este punto, ¿no? Es este campo vectorial. Es justamente es 2R, es un vector radial. El vector radial es justamente el que está en la esfera y yo le asocio un radio, ¿no? Y ya me lo da. Esto es lo que nos está diciendo que así se comporta el campo vectorial en mi esfera, ¿no? Uno en la esfera, notemos que el campo eléctrico tiene la misma dirección que los vectores de la superficie. Así el flujo simplemente será encontrar esta integral, ¿ok? Para el F1, simplemente la integral sobre F, de F sobre M. F es igual a 2R, que es igual a U, donde U es el vector unitario radial. Su magnitud es F igual a 2, ¿no? Este 2U. Como U es el vector unitario, tiene norma 1, entonces yo cuando le saco su norma es 1, obviamente. Entonces con este 2 me queda que así la magnitud de mi campo en ese punto es 2, ¿no? Justamente porque queremos hacer un producto punto, y es como, aquí piensa en esto como que el vector normal y al campo vectorial va a ser un vector normal a simplemente a la esfera. Entonces, pues yo lo puedo omitir porque tendría que yo crear otro, pero me basta con el que ya tengo de f. Así podemos integrar esta cosa, ¿no? Que es simplemente la integral de f sobre m sobre mi primera superficie. Aquí, si quieren para que no haya confusión aquí.
M1, M1, M1. Les digo que este campo va a ser constante, entonces yo lo puedo sacar porque aquí ya obtenemos esto. Este es el F1 para este F1, que justamente es igual a F1 por, esta es la fórmula para calcular la mitad del volumen, ¿no? Digo, sí, justamente el área de la semiesfera, ¿no? Del hemisferio superior, que comprende esta fórmula. El radio es 1, esto era 2, y así me queda pi, 4pi. ¿Ok? Entonces aquí les digo que tenemos aquí mi vector radial, pero este se comporta como f. Entonces un vector unitario cualquiera que tenga norma 1, pues yo lo puedo sustituir ya no necesito yo tener en la esfera el x, y, z en coordenadas esféricas, lo que sea. Me olvido de eso. Simplemente sé que tengo que calcular yo a un vector normal a mi campo vectorial, ¿va? Entonces aquí yo no quedo, yo no parametrizo nada, simplemente ya no pienso en parametrizar, solamente pienso en cómo actúa mi campo y por eso es que yo puedo hacer estas identificaciones. Un vector radial de norma 1, uno completamente pues, sería hacer o pensar uno análogo, el que quieran tal que su norma me siga dando 1, ¿no? Porque cualquier punto en la esfera tiene norma 1. Entonces, pues así es más fácil calcular un vector normal a un punto en la esfera, pensándolo como el campo vectorial, y es justamente la identificación que nos daba allá arriba. Por eso esto yo lo puedo sustituir, ¿ok? Entonces, por así es un truco para ejemplificar las cuentas. Sí, esto es por el campo que yo elegí. No sé cuál sea en su tarea. Si es su tarea, pues tendrán que hacer otra cuenta, ¿no? Pero guíense más o menos en esta interpretación. Y para S2, el campo eléctrico es perpendicular a la superficie. Porque si nosotros estamos pensando aquí, la S2 es simplemente el disco, digo M2, y el campo dicen que es normal, o sea, que hace esto, o sea, el campo eléctrico. Entonces sigue siendo un vector normal. Yo no le puedo asociar otro vector normal aquí, porque ya no le puedo asociar en el plano. Simplemente esto se indefine para todos mis puntos en el disco. Entonces, yo no puedo construir otro sobre estas dos dimensiones, ¿ok? No puedo tomarme ni el otro porque sería justamente un cambio de dirección en mi vector normal y pues eso está definido porque si digo que era orientable, ajá, continuamente y todo, entonces se anula y por lo tanto es cero. Así el flujo total es 4pi, que es la suma de los dos flujos. ¿Ok? Entonces, con las caracterizaciones, pues ya podrían resolver el 10a y ya. Entonces, aquí calcula la integral. Otro ejemplo, calcula la integral sobre m, donde m es el hemisferio otra vez y donde tengo este campo vectorial. ¿Ok? Aquí es un campo vectorial ya más robusto, ¿no? Como antes, el hemisferio superior lo denoto como h y al disco lo denoto como d, ¿no? Entonces, el flujo total sería la suma de estas integrales, ¿va? Ahora sí tengo que sacar coordenadas esféricas. Aquí yo parametrizo mi esfera como esta cosa, donde para h tengo esta cosa, entonces ustedes saben que esto es una base para el espacio tangente en el punto de la esfera, y a esto justamente las cuentas que yo les decía la otra vez. Tengo que sacarle yo la norma a este vector, pero este vector es justamente hacer estas cuentas, hacer estas identificaciones. De aquí veo que es 1 y me va a quedar esto, y a esto le tengo que sacar yo su normita, ¿no? A todo esto le saco su norma, ya hacen unas cosas, ocupan identidades, factorizan bien. Y al final de cuentas les tiene que quedar que el diferencial de área tiene que ser R por el seno de teta. Esto es para la esfera unitaria, ¿eh? Toda esta parametrización es para la esfera unitaria. Simplemente, si en este caso que yo quiera mi, este, mi esfera con un radio, pues obviamente va a aparecer el R de arriba, ¿no? Y así simplemente si yo sustituyo acá, ya hago mi F, el campo vectorial de phi,
me queda todo este choro, ¿no? Es simplemente evaluar las entradas en eso, ¿no? Así ya me da mi f.n por el punto n. O sea, no se olviden, esto va por el punto n. El punto n tendría que ser este vector, el diferencial de área. Entonces, todo este choro es esto, es mi f, mi campo evaluado en mi parametrización por producto punto por esto. Entonces aquí me queda esto y mágicamente todo esto se convierte en esto y me queda que es 2pi. Y para D1, el vector normal es igual a menos k. Así, la integral de la superficie de esto en el disco es simplemente esta ecuación de acá. Y bajo argumentos de que esto se anula y todo, o sea, de cómo se anula este campo, estas funciones, tengo que cero. Esto es un argumento análogo al de arriba. Y así, pues yo ya tengo que simplemente es 2pi gracias a esto, ¿no? Entonces, como en el disco, parece que muchos campos vectoriales se anulan, porque solamente tiene dos coordenadas. Eso es algo de estudio un poco más profundo, pero les ayuda a pensar en su caso de su tarea, ¿no? Y para mí fue superficie con estos dos campos vectoriales, para cada campo vectorial calcular esta formulita, ¿no? Y esto es un vector. Este producto cruz es un vector, ¿no? Que sería un campo vectorial o lo que quieran, pero es un vector. ¿Cómo yo integro sobre campos vectoriales o sobre los flujos de los campos vectoriales? Tengo que sacar un vector normal, pero ustedes saben que el rotacional me está dando un vector normal ya al mismo campo vectorial. ¿Ok? Todo esto, este gradiente y ya me está dando un vector normal. ¿Ok? En este caso, bajo estos campos vectoriales particulares, pues yo tengo esta identificación, igual que con el gradiente, simplemente pones las parciales y justamente esto se evalúa de la siguiente manera. Si yo aquí tomo respecto a ahí, saben que es este por este menos este por este. Este por este pues me da 0, ¿no? Y ahora menos este por este, que es y, la parcial de y respecto a z, pero esto no tiene ninguna función de z, entonces 0. Así me queda, es un vector normal 0, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a integrar algo que ya sé que justamente va a ser 0? Así pasa para el campo 2. Y esto es un indicio para su problema del inciso G, que si f ustedes tienen que lo expresan así, donde cada fi va de R3 a R, para i igual de 1 a 3, entonces este producto que se llama el rotacional se expresa de esta manera, ¿no? Entonces aquí tienen F3, X2, F2, X3, F3, X1, F1, F1, X3, F2, X1 y F1, X2. Ajá. Ahora, ustedes tienen que llegar a una fórmula, ¿no? Pero ahora piensen, el vector gradiente es un vector tangente, como les decía, en el rotacional y el teorema de la divergencia. Si este rotacional ya es un vector, ¿y cuál es el producto punto faltante? Porque esto es un vector, ¿no? Pero yo lo tengo que integrar para que me dé una función que sea real. O sea, que me quedo solamente una f, no quiero coordenadas ya. Pero entonces, ¿qué creen que falte para que yo ya diga, ah, pues este vector, pero yo solamente me quiero comer las entradas? ¿Qué vector punto me ayuda en eso? ¿Qué vector será el normal a este producto? Que si este ya era normal, ¿entienden? Y así, pues vean, la ecuación que tienen que llegar ustedes, de estas de f, x, y, donde y es distinto de j y esos recorren de 1 a 3. Entonces, estas justamente no están. F1, X1, F2, X2, F3, X3. Estas no están, que son las que aparecen aquí, ¿verdad? Estas no aparecen acá. Estas de aquí no aparecen en justamente mi producto. Estas no están, entonces los que están en el rotacional, así que pueden concluir, ¿no? Hay otros teoremas como el teorema de Stokes, así que lo van a ver, que esto les simplifica mucho y esto es simplemente aquí tomar f, punto dr, donde dr será una cosa que definirán. Pero vean,
esto de aquí ya lo pueden ustedes concluir, ¿no? Porque yo ya puedo tomar que simplemente estas entradas de aquí ya son vectores normales, ¿no? Simplemente son vectores normales. Simplemente son vectores, ya es un vector tangente. Entonces, esas entradas yo ya las puedo integrar, ¿no? Simplemente justifíquenlo bien. Y ya es así como se hace esa cosa, ese inciso A. Para el 10C aquí tiene un ejemplo igual, ¿no? Me piden evaluar f en M de M, ¿no? Donde f es este campo y M es la superficie dada por esta parametrización. Este es uno parecido a su inciso C. Y pues de nueva cuenta, ¿no? Aquí yo tengo que sacar un vector normal, gracias a esta parametrización lo saco y evalúo mi campo vectorial en mi parametrización y me da esta cosa, ¿no? Y ya que tengo esto y tengo el vector normal, entonces puedo hacer este producto punto, que es justamente lo que tengo que integrar y aquí me da 2pi. Es para el inciso C y el inciso D. Y ahora para el inciso E, por definición, la parte radial f de R es justamente mi campo por n, donde n es el vector normal unitario de la esfera. Con esta notación para n, el dm, el diferencial de superficie, sería justamente mi vector normal por esta constante que siempre aparece, que es este seno. Para este vector normal, obviamente n.n es 1. Así yo puedo expresar a mi campo vectorial como la doble integral sobre m de f.n. Esto es como un flujo tal cual. Entonces esto yo lo digo que es la componente radial, lo pongo el fr y por mi constante. Y así ustedes tienen la identidad que buscan, ¿no? Entonces, vean bien qué es la definición de componente radial y ya pueden concluir eso. Ahora, por último, para el 10F, tenemos que tienen aquí su flujo eléctrico, no sé qué le pidan, metros sobre segundos, bla, 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 lo que sea, ¿no? Simplemente esto tengo que buscarle un vector normal, ¿no? Un vector normal de M para integrarlo, que si yo lo expreso como el vector normal por ya la diferencial de área, y N es justamente este vector normal, piensen, cómo sacar vectores normales si ustedes ya tienen la expresión. ¿Cuál es el que ustedes utilizan? Pues aquí yo rápidamente se los doy. Y aquí tendrían que ser el producto punto. Este de aquí. O sea, piensen cómo sacar de este, generar este otro. Y ya así, por la simetría, estas ecuaciones x, y, esto ya lo pueden integrar, ¿no? Pero se abrirá en dobles integrales, pero bajo la simetría. Estas integrales se van a ir. Obviamente esto me lo tienen que argumentar. Así el flujo eléctrico, lo que le pidan ahí de fluido, lo que sea, se convertirá en esta integral de superficie, que simplemente integra al z cuadrada respecto a m, y en coordenadas esféricas simplemente pasamos a esto, donde otra vez está este seno, ¿no? Que es la constante que aparece. Ahí esto es bajo la identificación que ustedes les hacen, ¿no? Entonces yo les digo que esa integral tendría que ser 2pi entre 3. Ok, obviamente argumenten esto y ya tendrán resuelto ese problema. Entonces, hasta aquí yo en ayudantías. Cualquier cosa, está mi correo y espero que les vaya bien. Va, nos vemos.